¿Qué tal, queridos amigos? Hacemos la reflexión de este segundo domingo de Adviento, unas lecturas preciosas del profeta Baruch, del Salmo, la carta a los Filipenses y del Evangelio de San Lucas. En primer lugar, tenemos al profeta Baruch que nos presenta una imagen hermosa. Dice que está Jerusalén, Jerusalén que podemos decir que es también imagen de la iglesia o también es imagen de la Trinidad, del corazón de Dios. De Dios viene la Jerusalén, ¿verdad? Que prefigura la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Es decir, aquella madre, aquel padre, ese seno de bendición, el seno de Abraham, que hay ese lugar seguro, que es la iglesia, que es el corazón de Dios. De todo eso es símbolo Jerusalén. Entonces dice que está Jerusalén y dice, mira Jerusalén hacia oriente, mira hacia occidente, que ahí vienen tus hijos que se extraviaron, tus hijos que se perdieron, que fueron persiguiendo falsos dioses, dice por aquí el Evangelio, que fueron buscando lugares donde no está la justicia, ¿no? Mira hacia todos lados porque ya vienen de regreso. Es bellísimo, ya vienen de regreso. Y entonces dice, ahí en Jerusalén se muestra el esplendor de la gloria de Dios. Dios mostrará su esplendor. Todos aquellos que vuelvan a Jerusalén, ahí van a encontrar el esplendor de Dios. Ese Jerusalén también estamos preparando para la Navidad, es también símbolo del pesebre de Belén, del niño Jesús, donde todos los que estaban extraviados vienen y ven el esplendor de Dios ahí en Jerusalén. Ahí en ese pesebre del niño Jesús está el esplendor de Dios, en esa gruta donde está María, donde está José, y vienen de todos lados, vienen de regreso, después de haber encontrado sus corazones vacíos, después de haber buscado en otros lugares y no haber encontrado nunca el amor ni aquello que sus corazones esperaban, vienen de regreso. Y dice, cuando vengas de regreso, revístete del esplendor de Dios, revístete del amor de Dios, vístete de la gloria de Dios, porque ahí es a donde tú perteneces. Los, los harapos que traes no son tu vestido, no son el vestido que te pertenece. Esos harapos, esos vestidos roídos son propios de los que están extraviados, pero tú no estás extraviado, tú vienes de regreso y por lo tanto aquí te vamos a preparar un vestido de gloria, un vestido de amor, un vestido, ¿verdad? Y guiará a Israel, dice, Dios guiará a Israel con alegría. Y luego pone estos símbolos bellísimos que luego Lucas también los va a repetir, de decir, allanen las barrancas, y allanen las colinas, perdón, y rellenen las barrancas. ¿Para qué? Para que no tenga que ir el pueblo de Israel de bajada y luego de subida y luego tener que subir montes y bajar. Es decir, para no hacer difícil el camino de regreso a Jerusalén, para no hacer difícil el camino de regreso a Dios, para no hacer difícil el camino al niño Jesús que estamos nosotros todos buscando en el día de Navidad, que se rellenen las barrancas y que se allanen las colinas. Es decir, que se haga una autopista. Si ustedes ven las autopistas actuales, eso es lo que hacen túneles y hacen puentes, de manera que la carretera pueda ir directa y no tenga que ir de subida y bajada, que no sea complicado. Esa es la imagen bellísima del profeta Baruch. Y en el Salmo decíamos, eh, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. La palabra alegría aparece por todos lados. Aparece varias veces en Baruch, en el Salmo, en Filipenses y aparece también en San Lucas. El Señor guiará a su pueblo Israel con alegría. Luego, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Estamos alegres porque podemos volver. Y es muy interesante cómo también dice, la boca se nos llenaba de risas. O sea, no nos lo creíamos. Dice, cuando el Señor cambió la suerte de Sión, Sión es símbolo del pueblo de Israel, cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar, no nos lo creíamos. La boca se nos llenaba de risas y la lengua de cantares. Dijo, esto es bien importante porque a veces nosotros no nos la creemos. Este es un concepto que va a aparecer en los siguientes domingos de Adviento también. Tenemos que creernos el amor de Dios.
A veces sentimos que nuestro pecado es más grande que el amor de Dios y no nos la creemos. No creemos que Dios nos perdone. No creemos que Dios nos ame. Sí, sabemos, teóricamente, pero, pero no creemos que Dios puede hacer nuevas todas las cosas y podemos seguir cargando con pequeñas ap- opresiones y pequeñas cargas emocionales o espirituales. Hoy es un día para creernos esto. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, cambió tu suerte. El Señor cambió tu suerte gracias a que Jesús vino y se encarnó y nació en Belén. El Señor cambió tu suerte. Dice, no nos lo creíamos, nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas cuando ya nos dimos cuenta que sí es verdad, y la lengua de cantares. Y hasta los gentiles, hasta los que no conocen a Dios, nos decían, el Señor ha estado grande con ellos. Dios los ha bendecido. Eso es lo que cuando nos vean los que no son cristianos vivir nuestra fe en Jesús, nuestra Navidad cristianamente y no nada más comercialmente. Cuando nos vean deberían de decir esto, el Señor ha estado grande con ellos, ellos tienen un Dios grande, ellos tienen un Dios, Jesús es grande para ellos, que por nuestra alegría, nuestra libertad interior, que se note esto, que se vea esto, ¿no? Que somos de Jesús, que somos de Jesús y que vivimos en libertad, que sabemos perdonar, que sabemos superar las dificultades, que no hay dificultad más grande que el amor de Jesús y que lo ponemos en sus manos y que confiamos en Él. Y por eso vivimos alegres. Y por eso vivimos alegres. La carta a los filipenses también vuelve sobre el concepto de la alegría. Dice, siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría, dice San Pablo, ¿no? Y luego dice, aquel que inauguró la obra buena en ustedes, él mismo la lleve a término. Jesús empezó esa obra buena en nosotros, Dios empezó esa obra buena en nosotros, aunque nos hayamos alejado. Él empezó esta buena obra y nos alejamos. Bueno, Él la va a llevar a término. Hay que volver a Jerusalén, hay que volver al corazón de Dios, hay que volver a la iglesia, hay que volver al pesebre de Belén, hay que recibir la ternura del niño Jesús. Y dice, espero que ustedes cuando llegue el día de Cristo, o sea, cuando llegue Navidad, cuando lleguen las tres, recuerdan las tres venidas de Cristo que esperábamos, decíamos el domingo anterior, la parucía, la venida de mi propia muerte y la venida de Jesús encarnado, que la celebramos esta Navidad. Bueno, cuando llegue Jesús, esta Navidad, que es la venida más próxima que tengo yo de Jesús, que me encuentre limpio y reprochable, cargado de frutos de justicia por medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios. Y luego finalmente el Evangelio de San Lucas es espectacular. Aquí tengo tres puntos, tres reflexiones muy rápidas, pero muy importantes. La primera que a mí me encanta es que empieza San Lucas recordándonos que Cristo no es un ser utópico, no es un ser abstracto, no es producto de la imaginación o del mito, sino que es un ser histórico. Esa es la diferencia entre la religión judeocristiana y todas las demás religiones, que hay dos diferencias. Esta es una y la otra es que la religión judeocristiana es Dios que busca al hombre y las demás es el hombre que busca a Dios. Pues aquí vemos un Dios que busca al hombre y se mete en la historia real. Y esto a San Lucas le encanta subrayarlo. Dice San Lucas, en el año 15 del reinado del emperador Tiberio, vayan a los libros de historia y Tiberio es emperador de Roma, en cualquier libro de historia profana. Siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes virrey de Galilea y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide. Es toda la región del actual Israel, que se dividió en tres. Herodes el Grande, al morir, lo dejó repartido sus tres hijos. El norte para Herodes, el noreste para Filipo y el sur para el otro Herodes. Pero el otro Herodes era tan disoluto y tan desobligado que los romanos tuvieron que poner un procurador y por eso está Poncio Pilato en vez de el tercer hijo de Herodes. Es decir, todo esto es historia profana, es historia real. Y luego dice, además de Lisanio, virrey de Abilene, que honestamente no sé quién era este señor, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Vayan ustedes sobre la historia de Israel, del pueblo de Israel, y van a encontrar que Anás y Caifás eran sumos sacerdotes en aquel año. Uno jubilado, uno emérito y el otro en funciones. Vino la palabra de Dios,
sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Es decir, estas cosas que yo les estoy contando, dice Lucas, yo las toqué, yo las vi. Así empieza también la primera carta de San Juan, así empieza también la carta a los hebreos, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que nuestros oídos escucharon, eso es lo que les contamos. Esto es bellísimo. He ido mucho a Tierra Santa, ahora voy a estar en Tierra Santa mucho tiempo, ahí los invito. Este es el gran mensaje de Tierra Santa. ¿Ves? Piedras, lugares, caminos, ciudades que corresponden a la historia real. En esa historia real estuvo Jesucristo, se encarnó Jesucristo. Dios infinito en su amor vino a encontrarnos. Esa es la fuerza de nuestra fe, que está basada en hechos. Pues en esa historia dice, vino la palabra de Dios sobre Juan. Vino la palabra de Dios sobre Juan. ¿Y qué dijo Juan? Juan añadió, citando a Isaías, añadió un aspecto muy bonito que ya Baruch nos había dicho. Y dice, no solo que se hallan en las colinas, no solo que se rellenen las barrancas, sino dice también que los caminos que son torcidos se enderecen, que lo escabroso se iguale, se allane. El mensaje bellísimo de decir cómo Dios desde esta imagen de Jerusalén quiere allanar los caminos y quiere enderezarlos también para que lleguemos fácilmente. Bien importante, Dios pone todo para que lleguemos fácilmente a Él, pero también nos toca a nosotros. Esto es un símbolo de cómo nosotros también tenemos que enderezar nuestros caminos. ¿Qué hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros hábitos, en nuestros sentimientos, que está torcido y que necesita ser allanado para poder volver, para poder utilizar esas autopistas que el Señor ya preparó con alegría y que nos está guiando por esas autopistas para llegar a Él? También hay una parte que tengo que poner. El Estado, por ejemplo, pone las autopistas, pero yo tengo que poner mi coche. Si mi coche no trae buenas ruedas o se desviela, eso ya es responsabilidad mía. Pero ya el Estado me puso la autopista o la compañía particular, no concesionada. Pero yo tengo que poner mi coche, mi carro. ¿Qué hay en tu corazón que necesita ser también allanado? Arréglalo rápido, dice la oración colecta, que vamos presurosos al encuentro del Señor. Con esa premura, ya empieza la carrera de vuelta a Jerusalén. Arregla tu coche, arregla tu corazón. Pide disculpas, perdona, suelta cargas, sana tu corazón, renuncia a las opresiones, al pecado. Haz una buena confesión. Renóvate por dentro para que puedas correr rápidamente a ese pesebre de Belén, simbolizado con la gran Jerusalén. Que Dios los bendiga.